Dios, en su infinita sabiduría, decidió expulsar a Satanás del cielo por su rebelión y pecado. Como dijo Jesús en Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás en ese momento? ¿Por qué no acabó con él y sus ángeles caídos de una vez por todas? Hoy exploraremos esta interrogante desde las Escrituras, descubriendo una verdad poderosa sobre el carácter de Dios, el libre albedrío y el propósito eterno del Creador. Muchos hoy en día identifican a Satanás simplemente como el enemigo de Dios, el símbolo del mal, o la figura que aparece en momentos de tentación. Pero pocos se detienen a meditar en la profundidad de su nombre. La palabra Satanás, del hebreo Shatan, no es simplemente un nombre propio, sino un título que significa adversario, acusador, opositor. Es un término judicial, usado para describir a aquel que se levanta en contra, que acusa, que contiende con la verdad. No es un simple personaje oscuro del folclore, es una entidad espiritual real, activa, consciente y peligrosa. Aún más interesante es considerar el significado adicional que se le atribuye como el que ha caído o uno que cae. Y esto es clave. No se trata solo de que cayó una vez, sino de que sigue cayendo. No es una caída pasada, cerrada y superada, sino una condición espiritual constante y progresiva de decadencia. Satanás no solo se apartó de Dios hace miles de años, sigue alejándose de él cada día, sigue profundizando su corrupción, sigue desfigurando lo que alguna vez fue gloria en oscuridad cada vez más densa. El libro del Apocalipsis describe esta condición de forma simbólica, pero brutalmente precisa. Satanás fue arrojado a un abismo sin fondo, lo cual no representa solo un lugar geográfico, sino un estado espiritual. Es una caída eterna, sin fin, sin descanso. Como si cada instante estuviera descendiendo más y más hacia la desesperación absoluta, hacia el aislamiento total de la luz de Dios. Esta imagen es poderosa, porque nos muestra una verdad espiritual que también se aplica a nuestras propias vidas. El pecado, y en especial el orgullo, no se queda donde está. Siempre avanza, siempre arrastra, siempre corrompe. Y es que el orgullo es el veneno que inició todo. Proverbios 16:18 lo dice claramente. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo es la antesala de la destrucción. Es la plataforma desde la cual el alma se lanza al vacío, muchas veces sin retorno. Es como una ceguera que nos impide ver el abismo que tenemos enfrente, mientras creemos que estamos subiendo, cuando en realidad estamos cayendo. Y quiero que pienses en esto. La destrucción no siempre es la muerte física. Vivimos en una cultura donde asociamos la destrucción con tragedias visibles, pero la palabra de Dios revela algo mucho más profundo. En el Salmo 103:4, el salmista declara: Él es quien rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Aquí, la palabra hoyo o destrucción hace referencia a un lugar de deterioro, de vacío, de ausencia de propósito. ¿Y cuántas personas están vivas en la carne, pero destruidas en el alma? El orgullo tiene ese efecto devastador. Rompe tu relación con Dios, porque te hace sentir autosuficiente, como si no necesitaras su gracia. Rompe tus relaciones con los demás, porque no te permite perdonar ni pedir perdón. Rompe tus oportunidades, porque endurece tu corazón justo cuando Dios te está abriendo una puerta. Rompe tu identidad, porque te aleja de tu llamado y de tu esencia como hijo o hija del Altísimo. Y lo peor del orgullo es que es silencioso. No siempre se nota de inmediato. A veces se disfraza de seguridad, de justicia propia, incluso de espiritualidad.
Pero si no se confronta, si no se rinde ante Dios, te lleva a una caída similar a la de Satanás, lenta, progresiva, irreversible sin la intervención divina. Entonces, ¿cuál es la medicina? Solo hay una, la humildad. No una humildad fingida, que busca reconocimiento por ser humilde, sino una humildad genuina, nacida del corazón que reconoce su necesidad de Dios a cada momento. Una humildad que se arrodilla en secreto, que llora en la presencia del Señor, que dice: sin ti no soy nada. Porque la humildad es lo opuesto al orgullo, y es el camino de regreso desde la destrucción. Es el camino por el que Cristo anduvo. Filipenses 2:8 dice: y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si el Hijo de Dios se humilló, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? Satanás, también conocido como Lucifer, no siempre fue maligno. Fue creado por Dios como un querubín glorioso, hermoso y lleno de sabiduría. Ezequiel 28 lo describe con un lenguaje poético y profundo. Un ser cubierto de piedras preciosas, lleno de esplendor y belleza. Pero algo ocurrió. Se encontró iniquidad en él. Su belleza se volvió fuente de orgullo. Su sabiduría se transformó en arrogancia. Lucifer no quería simplemente servir a Dios. Quería ser como Dios. Isaías 14, 13 a 14 nos revela sus pensamientos. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Pero en lugar de ascender, fue arrojado al Seol, al abismo. Apocalipsis 12 nos muestra la escena celestial de una guerra intensa. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus demonios. La batalla no fue pareja. El dragón fue vencido, expulsado, y ya no halló lugar en el cielo. Esto nos muestra que Satanás alguna vez tuvo un lugar, un rol, una posición de honra, pero la perdió por su rebelión. Mientras Satanás perdió su lugar, el creyente en Cristo ha ganado uno. Efesios 2:6 dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí llegamos a la gran pregunta: ¿por qué Dios simplemente no aniquiló a Satanás y a sus seguidores? La primera razón es de naturaleza espiritual. Dios es espíritu. Juan 4:24. Y sus criaturas celestiales también lo son. Los espíritus no mueren como la carne. No pueden ser eliminados físicamente. Pero hay más. Dios es justo. Un juez justo no ejecuta una sentencia sin un juicio. Pedro y Judas lo confirman. Los ángeles caídos están reservados para el día del juicio, encarcelados en oscuridad profunda. La justicia de Dios requiere proceso, evidencia, tiempo. La destrucción inmediata no sería justicia, sino tiranía. Dios conoce todo, no solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Cada pensamiento, cada intención, cada motivación le es conocida. Por eso, incluso ante la rebelión de Satanás, Dios entendió su corazón, no para justificarlo, sino para actuar con misericordia antes que con condena. Como un padre que comprende por qué su hijo desobedeció, y aún así lo ama. El libre albedrío es el mayor regalo de Dios a sus criaturas. No hay amor genuino sin libertad para elegir. Dios no quiere autómatas que le obedezcan sin alma. Quiere hijos que le amen por decisión propia. Por eso, incluso los ángeles fueron creados con la capacidad de elegir. Y Lucifer eligió rebelarse. Si Dios matara a todo el que elige mal, entonces no habría libertad. El libre albedrío solo tiene sentido si existe la posibilidad de rechazar a Dios y de volver a Él también. Hay otro motivo más profundo. Satanás, a pesar de su rebelión, jugó un papel crucial en el plan redentor de Dios. Fue quien tentó a Jesús en el desierto. Fue quien impulsó a Judas a traicionarlo.
Sin esa traición, no habría cruz. Y sin cruz, no habría salvación. Jesús venció a Satanás no con violencia, sino con obediencia. Resistiendo la tentación, demostró ser digno de cargar nuestros pecados. En la cruz, el inocente tomó el lugar del culpable. Y esa victoria no habría sido posible sin que el tentador cumpliera su papel. Quizá la razón más profunda por la que Satanás sigue existiendo es esta: porque Dios es paciente, porque Dios espera el momento exacto del juicio, porque Dios honra el libre albedrío, porque Dios usa incluso el mal para cumplir un bien mayor. Satanás no es rival de Dios. No hay competencia entre luz y tinieblas. Donde llega la luz, la oscuridad huye. Dios es soberano, y nada se escapa de su control. Señor, Dios Todopoderoso, gracias por revelarnos verdades tan profundas a través de tu palabra. Aun cuando no entendemos del todo tus caminos, confiamos en que son justos, santos y buenos. Ayúdanos a vivir con humildad, resistiendo el orgullo que destruye y abrazando la obediencia que edifica. Danos discernimiento para reconocer las obras del enemigo y fortaleza para permanecer firmes en la fe. Que usemos nuestro libre albedrío para amarte de corazón, no por obligación, sino por gratitud. Gracias por la cruz. Gracias por Jesús. Gracias porque la victoria ya está asegurada. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que te suscribas para no perderte más contenidos que fortalezcan tu fe. Comparte este video con alguien que necesite entender el propósito de Dios incluso en medio de la oscuridad. Deja tu opinión en los comentarios con respeto y amor. Y recuerda, Dios está en control, siempre. Que el Señor te bendiga y te guarde.